Bueno, vamos a ir iniciando entonces, son las 4:10 de la tarde, espero que se encuentren muy bien. Un saludo para todos, bienvenidos ya directamente a una semana antes de vacaciones, se acabó el primer mes del break, damas y caballeros, estamos en septiembre 28, espero que les hayan celebrado este fin de semana el amor y la amistad, que hayan compartido en familia y ante todo que estén todos unidos en este espacio. Muy bien, el día de hoy, bienvenidos a este espacio que se llama Lo que el viento se llevó, nombre de película, y el polvo que nos dejó. No faltaba la colombiana en este espacio. Y es que desde las orientaciones de este texto, ya voy en la 200, espero que no se me va a perder la 215. Desde las orientaciones de el título Historia Mínima de Colombia, una edición de CM Tauros y Tumer, directamente de México, el historiador Jorge Orlando Melo nos presenta una Colombia bastante cuestionable y que pocas veces enseña en los colegios. Bueno, vamos a iniciar directamente en este espacio para entender esto que se llama Lo que el viento se llevó y el polvo que nos dejó. Es entenderlo como si estuviésemos en un pueblo y en ese pueblo llegan los chismes, llegan vientos, ruidos de otro lugar. Son tan creíbles los chismes, son tan creíbles los problemas, que en vez de generar soluciones, nos traen es básicamente problemas. Y al traernos problemas directamente sobre, y hay que decirlo, sobre el polvo, terminamos es más, después de tanta peleadera, levantando el polvo y cayendo en él gotas de sangre, como en nuestro país. No siendo más, bienvenidos a este capítulo, a esta tarde de lunes. Ir cerrando, por favor. Oiga, de hoy en 8, ¿dónde estarán? Imagino que deben estar, mejor dicho, felices de la vida descansando. Mientras tanto, ¿qué tal? ¿Cómo está Santiago? Bienvenido. Y vamos a revisar entonces en este espacio lo que el viento se llevó y el polvo nos dejó. Vamos a ir entonces directamente en este espacio a nuestro objetivo de esta sesión porque tenemos juego entonces en este espacio. Les quiero dar noticias que nuestro invitado está difícil de asistir porque se cruzan los horarios con la UNAM de México. Bueno, el objetivo de la sesión del día de hoy es comprender la interpretación de la implementación del Estado de Derecho en Colombia durante 1855 a 1863. Eso es lo que vamos a ver directamente en este espacio. ¿Listo? No, quiero ser claro, ¿qué tal? Buenas tardes. No se preocupe, mañana vamos a responder la pregunta de análisis y lo hacemos acá. Creo que desde el día de hoy ya empezamos a ver cuál es la ruta de conflicto que vamos a desarrollar, pero no se preocupe, todos lo hacemos aquí en este espacio. El día de hoy sí tenemos es juego, de eso sí tenemos jueguito en este espacio. Bueno, entonces cuéntamelo todo si a esta hora de la tarde, son entonces las 4:12, y tenemos entonces en este espacio 4:12, perfecto. Si tenemos entonces el objetivo, comprender la interpretación de la implementación del Estado de Derecho en Colombia durante 1855 a 1863. Hay un problema, y aquí de una vez lo sacamos. Usted creía, es que no active la encuesta, pero usted creería entonces en este espacio, sí, a ver, vamos a ver si nos deja, si no nos deja, listo. ¿Usted cree que Colombia se encontraba alfabetizada, que no se encontraba alfabetizada para el entonces? Sí, no, cuéntanoslo todo. ¿Será que Colombia sí estaba alfabetizada? ¿Será que la gente de estos años, de 1855 a 1863, usted cree que estas personas sí sabían escribir y leer? Sí, no. ¿Será que estaban en condiciones para entender realmente? No, no se preocupe, todavía no, no voy a pasar. ¿Será que usted creía que en este país sí había o no? Uy, no, no porque esa pregunta de análisis la trabajamos mañana, Paula, no te preocupes. Por eso aquí lo trabajamos, no te preocupes, tú tranquila. ¿Usted cree directamente que después de salir de una independencia, después de salir de un colonialismo, usted cree que las personas sabían leer y escribir? ¿Usted piensa que las personas tienen la capacidad de pensarse en un país que debería ir al progreso? ¿O cree que en un ritmo de vida tan lento, será que las personas simplemente estaban conformadas con lo que tenían? Incluso la pregunta polémica, antes de ir iniciando en este espacio y dando puntos de participación de inmediato, aquí mire, ya tenemos todo más que listo, y es que usted cree directamente que en el siglo XIX la población era alfabetizada, que era letrada, que sabía leer y escribir, que existían escuelas públicas para todo el mundo o solamente unos podían leer y escribir. ¿Cuál es su análisis directamente a esta hora de la tarde? Vamos a ver entonces un minuto, son las 4:14. ¿Cuál es su análisis al respecto? ¿Será que esa Colombia letrada sí existía o no? Porque recuerde directamente, a ver,
Aquí arranca directamente a esta hora, dice, no. Uno dice, me encanta directamente, ya como está hablando Paula, porque tiene una identificación de género, me parece espectacular. Dice, no. Una que dice, ¿por qué Colombia, pese a la independencia, continúa? Ah, no, pero esa ya la habilitamos la sesión pasada. Bueno, dice en este espacio, Pedrito Aguilar dice, ah, no, mister, yo creo que no. Dice en este espacio, Sofía Jaramillo dice, no, yo digo que no. Pedrito dice, pues si todavía no alfabetizaron a todo Colombia, si todavía no alfabetizaron a toda Colombia la posición que presenta, pero lo veo muy aterrizado frente al país, lo felicito. Dice aquí Arias, dice, yo pienso que algunos no sabían leer ni escribir, tiene toda la razón. Aquí dice, entonces creo que no, porque básicamente habían salido hasta ahora de una guerra. Eso es correcto. Isa Vega dice en este espacio, pienso que existía desigualdad a la hora de alcanzar la alfabetización, que no todos los colombianos tenían acceso a esto. Y Daniel Quevedo dice, y ni se fijaban casi en eso. Tiene toda la razón. Ahora viene la pregunta más difícil. Y vamos a arrancar bastante fuerte con unas apreciaciones que están acá, en la página 150. Y vamos a, la pregunta más difícil en este espacio es, una persona que no sabe ni leer ni escribir, ¿será que le llama la atención sostener un cambio social y político o le conviene que todo siga igual? ¿Cuál es su análisis, su perspectiva a esta hora de la tarde? Son las 4, el reloj marca las 4:15. ¿Cuál es su análisis? ¿Será que a una persona analfabeta le convienen los cambios políticos o no? Aquí Kabila se arriesga y dice, pues claro que sí, claro que le conviene, pero ¿por qué cree que le conviene directamente? ¿O será que no? Porque vamos a tener un país que está sumergido, tal cual como ustedes lo están reconociendo, que está sumergido acaba de salir del monarca español, acaba de salir de una patria boba, y en estos momentos deja directamente a Simón Bolívar en el pasado. Tenemos una nueva república, ahora dirigida por Gamonales, y realmente pues la gente, la gran mayoría del pueblo es campesino, no sabe ni leer ni escribir. ¿Le conviene o no le conviene sostener cambios políticos y sociales? Kabila dice que le conviene, dice Daniel Quevedo, sí, para que deje de ser iletrado, siga aquí en este espacio, pues sí le conviene, pero no los dejan. Dice, excelente perspectiva la de Pedro. Dice acá Santiago, dice, no le conviene porque no tiene con una, como, uy, es que esta opción me parece clave. Mire lo que dice Santiago a esta hora de la tarde. Dice, no le conviene porque no tiene como opinión sobre nada. Y precisamente lo que está diciendo Santiago apunta precisamente a cómo estaban viendo los políticos del país. Y es que lo que estaban diciendo es, si no sabe leer, si no sabe escribir, ¿para qué va a votar? ¿Para qué directamente va a participar si no comprende estos temas? Porque en la sociedad existen personas para dirigir y otras para obedecer. Entonces eso es algo, no, espere. Eso es algo que no es la posición ni de Santiago ni es la posición del Mister. Es una posición de una Colombia que nos estaba mostrando que sus políticos pensaban así. Entonces, vamos a revisar que en un país donde el analfabetismo es alto, ¿sí? Y en estos tiempos que tenemos analfabetismo digital, lo estamos observando, la desigualdad social. Ahora imagínense en este espacio. Muy bien, entonces vamos a revisar entonces en este espacio últimos comentarios. Antes me están pidiendo devolverme un segundo y dice Isabela Vega, no le conviene porque un cambio conlleva una evolución que no los beneficiaría, ya que no sería fácil para los campesinos, pues no tenían poder ni estabilidad. Es como decirle, Isabela, estoy totalmente de acuerdo con Isabela a esta hora, porque es como decirle ahorita a una persona que se encuentra en una vereda que nos haga el favor y que compre un portátil, que contrate internet satelital para que su hijo pueda ver clases digitales. Y ahí es en donde vamos a encontrar que la evolución tiene un costo en donde lo tiene que asumir la persona más no los demás. Y eso nos está mostrando lo que el viento se llevó y el polvo que nos dejó. Vamos a revisar qué polvo directamente viene y qué es lo que se va a llevar. Vamos a observar qué polvero, dirían popularmente los colombianos, qué polvero directamente nos dejaron en este espacio. Siguen los comentarios a esta hora, 4:18 dice, si ahorita todavía hay personas analfabetas, o sea, hay lugares donde el estudio no llega y por eso quedan así. Quiero ser claro y en palabras de que en paz descanse, el exministro de Educación, Abel Rodríguez, manifestaba que las condiciones de la pandemia aumentan la desigualdad porque muchos colombianos no tienen acceso a Internet. Además, no sé si son conscientes de este espacio, muchos colombianos
tienen en estos momentos la opción. Voy a hablar del caso de Soacha, muy cerca en el sur de Bogotá, que no tienen un computador y dependen básicamente de un dispositivo móvil. Y van a clases es de acuerdo al saldo, porque recargan 2.000 pesos y esos 2.000 pesos significa 2, 3 días de conectividad en Internet, lo que le permite conectarse a clases, adelantar los trabajos, descargarlos y volverlos a enviar. Y súmele que los planes de datos son por tiempo, no precisamente por uso, no son tan acumulables. Entonces caiga en cuenta que si en pleno 2021, ¿no? Ya estamos observando que hay una desigualdad en la educación, porque mire, usted se puede dar cuenta cuántas personas tienen una conectividad estable. Observamos la vez pasada, por ejemplo, a Isabela Vega que nos decía, mire, estoy en La Palma, pero puedo tener dificultades porque está lloviendo. O sea, no tenemos la infraestructura para garantizarle que yo a través de relampaguee tiene una estabilidad. Si en Bogotá se nos va el internet, ahora imagínense el espacio de desigualdad tan grande y lo peor, ¿cuántas personas no saben utilizar un computador? ¿O cuántos de ustedes no se han enfrentado a sus hermanos que son muy buenos en una tableta, pero frente al teclado no saben cómo escribir? Es muy difícil. Dice a esta hora Camila Jiménez, dice en este espacio, para tener un cambio en el país, en términos políticos y también para poder que las nuevas generaciones puedan evolucionar en la buena educación. Y es que ese es el problema del siglo. El siglo XIX lo que se va a formular es, debemos educar a las personas para que sean activas políticamente hablando y para que llegue el progreso. Pero aquí viene la pregunta, Pedrito, espero que esté con nosotros, Quevedo, espero que esté con nosotros. Pregunta difícil. Si una persona no sabe leer y escribir, ¿será que va a poder realizar el proceso como operar una máquina de ferrocarril? ¿Operar el trencito? ¿Será que sí lo puede hacer? ¿Será que no? Porque ¿cómo vamos a pensar directamente en formar a un operario en una máquina ferrocarril si no sabe leer y escribir? ¿Cómo hacemos realmente? ¿Podemos pensar en un progreso teniendo unas tasas de alfabetización mínima? Y lo peor del caso, ustedes van a hacer, aquí Daniel está respondiendo, dice, pues sí, solo es seguir instrucciones. Muy bien, pero frente a cualquier problema y demás, ¿será que la persona está capacitada para llevarlo a cabo o no? ¿O es necesaria la alfabetización? Porque tengámoslo en cuenta, hoy en día incluso las empresas de servicios públicos están colocando como, y ténganlo muy en cuenta, para barrer una calle, para recoger directamente la basura, colocan como condición que haya finalizado un bachillerato o mínimo hasta noveno. Dice Pedro en este espacio, yo creo que no, mister, porque digamos que el tren tiene instrucciones, pero tiene texto, no lo pueden leer. Tiene toda la razón entonces, Pedro, a esta hora. Observe directamente que la alfabetización es un problema bastante grave desde el siglo XIX hasta el día de hoy, donde hay lugares en Colombia en donde no hay libros. Y se lo digo con total criterio porque estuve en el departamento del Guainía hace menos de 4 años y me daba cuenta que el único libro que cargaba era el que estaba llevando en mi maleta al Ministerio de Cultura. Lo contrario, no había. Dice en este espacio, eso no tiene nada que ver porque hay personas que aprenden algo y eso no importa si sea o no alfabeta, pero ya depende del trabajo. Totalmente de acuerdo entonces con Luisa, pero pensando en términos políticos, debemos entender que si la población es alfabetizada, si es letrada, podemos generar mayores niveles de progreso. Significa que la educación tiene que llegar a todos los rincones y para poder gobernar este país es una deuda que tenemos desde 1850 porque el país no es alfabeta. Quiero ser claro en ese espacio. Podemos comparar, vamos aquí a tener ciudadanos de otras naciones y podemos darnos cuenta que a mayor nivel de alfabetización, mayor nivel de progreso. De lo contrario, es demasiado difícil en este espacio. Voy a colocar un ejemplo para ya cerrar y es, por ejemplo, las escuelas de migración que hay en Inglaterra o en Francia. Reciben estudiantes que son migrantes de Siria, de África, y para eso obsérvese una película que se llama La Clase. Y usted va a encontrar que el desafío de la escuela europea es alfabetizar a su inmigrante para integrarlo a su sistema laboral. Porque es imposible integrar a una persona a un sistema laboral sin que sepa firmar, empezando por la firma de un contrato, para que lo tengamos en cuenta. Dice en este espacio, pues sí, el punto de saber escribir o leer no significa que la persona sea boba, dicen por aquí. Dice Pedro, o bueno, digamos que le consignan, pero uno que prefiere una persona que sepa leer o que no sepa leer. Ahí está el problema. Si no sabe leer números, si no sabe contar, ¿será que esa persona no la pueden chantajear? Como lo vemos en Colombia o en el campo colombiano.
Muy bien, vamos a iniciar entonces en este espacio y vamos a comprender entonces qué es lo que el viento va a traer y lo que se va a llevar. Para entender este espacio voy a iniciar entonces con una temática de grado décimo que se llama el Estado de Derecho en Colombia. Quiero ser claro que siempre el Estado de Derecho en Colombia viene con vientos de progreso. Es muy fácil hablar, es muy fácil levantar y decir, vamos a hacer esto, pero es muy difícil llevar a cabo las ideas. El problema es que su generación, como la mía, no solamente somos los encargados de sobrevivir a la pandemia, sino de generarle un progreso al país. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Entonces vamos a revisar en este espacio. Dice Luisa, se aprovechan mucho las personas que no saben ni leer y escribir, eso lo vemos. Isabela Vega dice, en cuanto a una oportunidad laboral, es más conveniente saber leer y escribir. Tiene toda la razón. Ahora, imagínese un país que no tenía estas oportunidades, que la persona que leía y escribía no tenía, solamente existía un colegio en Bogotá, el Colegio San Bartolomé. Significa que si usted vivía en Zipaquirá, en Chía o en Cajicá, tendría que tomar directamente la oportunidad de ser una persona interna en el Colegio Mayor San Bartolomé, que se encuentra al lado de la Catedral Primada de Bogotá. Y significaba que usted tenía que tener no solamente una carta de recomendación de un sacerdote, sino que usted debía tener los recursos para su manutención y un pago mensual directamente al noviciado de San Bartolomé por su manutención. Ahora, si usted deseaba tener clases particulares, recuerde que tenía que pagar un docente particular para que fuera a su casa a instruirlo en lectura y escritura, en literatura, artes y por supuesto filosofía. Ahora, con un país tan desigual que estoy presentando de hace menos de 120 años, vamos a revisar si esto sigue igual, si ha cambiado o no. Y para revisar este proceso vamos a tocar un tema décimo que se llama el Estado de Derecho en Colombia y son los vientos de progreso. ¿En qué consiste? Cuando usted llega al grado décimo, usted va a encontrar que existe la historia del liberalismo clásico. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es un conjunto de ideas que busca realmente llevar la administración a los ciudadanos, pero para hacerlo coloca unas condiciones que a través de la historia lo ha venido recogiendo. Entonces el liberalismo clásico le va a decir, primero, todo Estado debe tener las tres ramas del poder, pero en Colombia las ramas del poder han variado. ¿Qué significa las ramas del poder? Significa ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando lleguemos a grado décimo le explico más a fondo en qué consiste, qué entidades existen y cómo se hace, ya sea conmigo o con otro docente. Pero quiero ser claro en algo, y es que siempre que se monta un Estado de Derecho, debe tener esas tres ramas del poder. Pero además, ¿de dónde sacaron esa idea? Del señor Montesquieu. Pero vamos a encontrar que en 1778 no solamente sirve gobernar desde las tres ramas del poder, porque las palabras se las lleva el viento. Lo que tenemos que hacer es gobernar desde la ley. Por eso vamos a encontrar que Jean-Jacques Rousseau en 1778 dice, cuando usted vaya a gobernar desde la rama ejecutiva, judicial o legislativa, usted tiene que construir la ley, pero hay un problema con la ley. ¿La ley es para todos o es simplemente para que unos obedezcan y otros no? Entonces, claro que sí, vaya tomando nota de estos elementos. Creo que sí, claro, estos son elementos de la ilustración, pero que se convierten en el liberalismo clásico europeo que van a traer a Colombia. Ahora, yo le voy a ser honesto, antes de seguir con la ley, un país agrícola, bueno, está muy bien las tres ramas del poder, está muy bien la ley, pero vamos a revisar si lo que dice John Locke o Jeremy Bentham si se relaciona o no con nuestro país. Tomamos nota, por favor, de estos elementos. Para ya ir cerrando, ojo porque aquí viene la pregunta difícil. ¿A usted le parece, y yo le preguntaría a Sofía Cortés, ¿a usted le parece, por ejemplo, bien que la ley se haga con excepciones? Voy a colocar un ejemplo. Todos los estudiantes de Chocé tienen prohibido consumir una bebida caliente en esta clase, y mucho menos que en la cámara aparezca, pero que el docente haga esto. ¿Es legal? ¿Es ilegal? Porque ahí está el juego de la ley. ¿La ley para quién es? ¿Y quién debe cumplir la ley? ¿La ley es para todos o solamente es para algunos? Ejemplo, en la casa lo vemos. Todo el mundo apaga el televisor, apagan celulares y todo el mundo se acuesta a dormir. Y abres la habitación de papá y mamá y están observando los últimos videos de Instagram o los últimos videos de TikTok. Mi pregunta es, ¿la ley es para todos o la ley tiene sus excepciones? Si, por ejemplo, seguimos una ley como levantar la mano, ¿sí?
Levantar la mano para hablar, ¿quién sería el primero que tendría que levantar la mano? Porque existe un respeto al auditorio. Entonces, observemos directamente el tema de la ley desde Rousseau, porque ya no es la ley, sí, la ley para que la gente sepa que tiene que cumplir. No, la ley es para todos o es para unos. Ahí está el problema, porque aquí viene la manipulación, y aquí este es el pedazo que más piedra me da a mí, y es la manipulación, y es la ley realmente, ojo los que van a estudiar derecho, la ley realmente es para que todos la cumplan, no solo algunos. Entonces, Laura Churi no puede tomar nada en este espacio, olvídese, pero yo sí saco mi tintico y me lo tomo feliz de la vida. Y le hago fieros. Y cuando ella me dice, bueno, ¿y usted por qué no cumple la ley? Yo le digo, porque soy el profesor. ¿Será que eso es legal? ¿No es legal? Porque ahí está el problema del sentido de la ley. Y como dice Laura aquí, terrible, no, eso para nada lo es. Entonces, observa directamente qué es lo que el viento europeo va a traer a Colombia. Estas ideas. Y viene esta ñapa, que la trae John Locke, que lo hace pensándose directamente en la Inglaterra de 1680. Y él va a decir que, ojo, la defensa de la propiedad privada debe ser un derecho. Y John Locke se lo dice al rey inglés. Le dice a Jorge I, qué pena, pero toda la tierra es suya, las aguas son suyas, todo lo que usted ve es suyo. Pero si yo construyo sobre su tierra, la casa que está encima de su tierra no es suya, es fruto de mi trabajo. Por eso existe el derecho a la propiedad privada. Y un país en donde las familias, ojo Arias con lo que vamos a afirmar acá, donde las familias son las que dueñas de la tierra, dueños del comercio y las que mandan en los municipios, van a adorar a John Locke, porque John Locke es el primer hombre que habla de derechos. Antes de los derechos del hombre existió John Locke. Y John Locke dijo que antes de los derechos del hombre existen los derechos sobre la propiedad, porque los hombres nacen y mueren, pero lo que queda es la propiedad, y la propiedad tuvo un dueño que lo construyó. Así que el piso puede ser del monarca, pero lo que se construya sobre él es básicamente para el fruto de un particular. Entonces, observe cómo en Colombia van a tomar estos elementos de la ilustración europea, de la creación del liberalismo clásico y los van a manipular a favor de las personas. Ya lo voy a leer, Pedro. Entonces, observe que ahora el terrateniente, que es el que terra, el dueño, teniente, el dueño de toda la tierra, por eso se llama terrateniente, el teniente, el dueño de todo ese territorio, esa persona va a adorar a John Locke y va a adorar el liberalismo, porque ya no es el Estado colombiano el que me puede quitar mi casa, sino que me la pueden respetar y tras del hecho es mía y yo veré qué hago con ella. Pero aquí viene lo más grave. Y es que en Colombia, aquí vamos a encontrar ya hoy con ustedes se mueve el chat, Dios mío. En Colombia vamos a encontrar que el viento europeo le va a traer las ideas del utilitarismo. ¿Qué es el utilitarismo? Eso usted lo va a entender en décimo con más calma, después de entender la historia del siglo XIX y del siglo XX. El utilitarismo lo que le va a decir a usted es que usted tiene derecho a gobernar. No, 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 no lo mató el rey. No, 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 Quevedo no lo mató. No, a John Locke no lo mató el rey para nada. El rey, el rey le dijo que estaba totalmente de acuerdo, pero que iba a pasar mucho tiempo para que llevaran a cabo esas ideas. ¿Sí? O sea, el rey directo Jorge I lo tomó como si fuera broma. Peligroso, pero con broma. No lo mató. Para cerrar en este espacio, el utilitarismo aparece, cerrando, para ser honesto, aparece en 1756. Y Jeremy Bentham le va a decir a la gente, mire, gobernar tiene un sentido. El sentido de gobernar es producir la mayor felicidad y bienestar a un número de individuos. Eso es gobernar. Pero ojo, si el individuo es feliz, el individuo va a empezar a ser más productivo. Y como va a ser más productivo, va a traer más progreso. Pero hay un problema. Si hacemos aquí una encuesta de qué es la felicidad para usted, para algunos la felicidad puede ser tener un rico y delicioso helado de Croissant Waffle en estos momentos en tu boca. Para otros puede ser estar en las playas de Cartagena con el calor y sentir la brisa de la corriente oceánica del Atlántico. Para otros puede estar en estos momentos, en su camita calientica y con una bebida caliente. Para otros, para otros puede ser estar en estos momentos piscineando y escucharme a mí, pero decirle qué es lo que le llevo a su mesa. Entonces, caiga en cuenta que cada uno de ustedes tiene un concepto de felicidad diferente. Para Sofi, para los hermanos Cortés puede ser directamente tener una casa mucho más amplia y unos pianos. Para
todos tienen un significado diferente a la felicidad. Y eso es lo que va a utilizar el liberalismo clásico. Y le va a decir, ojo que para gobernar usted debe tener las tres ramas del poder, tiene que producir en todas las leyes, tiene que respetar la propiedad privada, pero además tiene que buscar la felicidad de las personas. Pero hay un problema, la felicidad de todos es la misma y como no es la misma, eso va a generar mayor desigualdad. He ahí el problema de Colombia. Muy bien, antes de pasar nuestra diapositiva, vamos a leer entonces nuestros últimos comentarios acá. Dice Pedro Aguilar, mister, pero la ley es para todos, pero no todos la cumplen. Y además debe ser, según la ley, digamos, una persona mayor de 18 años puede tomarse una cerveza, pero alguien menor lo puede hacer, pero está mal. O sea que es más moral de cada quien. Es que ahí está el problema, Pedro. Es que, mejor dicho, para abogado estaría perfecto. Ojo, porque es que la ley tiene que ser pensada desde la razón, no desde la moral. Porque la moral es el juzgamiento que realiza cada persona partiendo de sus principios. Mientras que la razón lo que busca es entender los daños que tienen las personas o los beneficios y cómo se va a distribuir. Entonces, yo sé que suena ciencia política de décimo, estoy siendo claro, pero ojo porque estos elementos son los que van a traer de Europa para construir nuestra nación. Ok, vamos a revisar, son las 4:35, vamos a ir revisando en este espacio. Dice Luisa Arias, yo no estoy de acuerdo que el subsuelo sea del gobierno. No es del gobierno, es del Estado. En décimo, esa es la primera clase que uno tiene. El décimo no explica cuál es la diferencia entre Estado y gobierno. Para entenderlo mucho más fácil, y aquí en par de segundos, el Estado es su casa, es su apartamento, es la casa de la abuelita, del tío. Eso es, todo lo físico es el Estado, todo lo físico es el Estado. Un cuaderno, un libro, un portátil, todo eso es. Todo lo físico es el Estado, una camioneta, todo eso es el Estado. El puesto en donde, o el escritorio donde una persona se sienta y elabora unas funciones. Todo eso es el Estado. ¿Qué es el gobierno? El que administra directamente el Estado. Entonces, va a colocar un ejemplo. Entonces, usted compra apartamento. ¿Cuál es el Estado? El apartamento. ¿Quién administra? Los dueños, los propietarios, mamá, papá, hermanos. Los que van a decir qué decoración va a tener, en dónde va a estar la sala. Eso es administrar el Estado. ¿Qué pared van a quitar para hacer más amplio el comedor? ¿O qué pared van a colocar para colocar una biblioteca o el estudio? Entonces, obsérvese, entiéndase muy bien que la diferencia es que el Estado, y esa era la confusión que usted va a entender en grado décimo casi en abril, el Estado es todo lo material que está al servicio de los ciudadanos, ¿sí? Y está al servicio de los ciudadanos porque quienes gobiernan son temporales, precisamente porque son humanos, tienen un tiempo de vida y mueren. ¿Sí? Entonces hay que entender muy bien que el subsuelo es del Estado colombiano, sin importar el gobierno que esté de turno ahí. Ahora sí, acabo su comentario. Dice, si uno encuentra algo que se encontró en lo propio de uno, ¿sería de uno? Bueno, para traducir lo que dice Luisa Arias, si yo tengo una casa bien deliciosa en La Palma, Cundinamarca, con ese calor tan bueno, y en el patio yo empiezo a cavar un huequito para montar una cancha de fútbol y me encuentro un pozo de petróleo. ¿De quién es el petróleo? ¿Del Estado colombiano o es mío porque se encuentra en mi patio? Le voy a ser honesto, es de las dos partes, porque todo lo que existe en el subsuelo es del Estado colombiano. Significa que toda reserva de petróleo es del Estado colombiano, pero el Estado colombiano tiene que reconocer que en mi propiedad privada se realizó entonces el proceso de exploración y se va a hacer la extracción del petróleo. Significa que una parte de esa producción es para mí. Quiero ser claro en ese espacio. Bueno, dicen en este espacio. Sí, uy, Daniel dice palabras fuertes a esta hora. Dice, no todas las leyes las cumplen porque lo prohíben, pero hay que tener en cuenta que hay un problema con la ley y es que quien las fabrica tiene que también cumplirlas, porque yo no puedo pedir un toque de queda si yo no hago un toque de queda, si yo no estoy también cumpliendo o mi familia está dando ejemplo frente a ese tema. Entonces, quiero ser claro que esto es lo que el viento europeo le trajo a Colombia. Ahora, ¿cómo lo van a aterrizar los colombianos? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? Pues lo van a hacer preguntándose cómo gobernar. Ya sabemos que tenemos que tener tres ramas del poder, que tenemos que elaborar leyes, ¿cierto? Ya sabemos que debemos defender la propiedad privada y que debemos garantizar la mayor felicidad a los ciudadanos. Ahora tengo un problema. ¿Cómo hacemos progresar a un país que es analfabeta? ¿Cómo hacemos progresar a un país para que sea letrado y sepa cuál es el camino de la iluminación?
Y aquí es donde van a ser el Partido Conservador y el Partido Liberal. Entonces, el Partido Conservador nace primero en 1848 y en junio de 1849, ahí pegadito, van a ser el Partido Liberal. Y es que tenga mucho cuidado, tome nota por favor de estos elementos. El Partido Conservador le dice, tenemos que buscar la preparación de la ciudadanía para el progreso desde la moral y la religión para asumir el progreso en nombre de los principios. ¿Qué significa? Que si usted se leyó toda la santa palabra, que si usted sabe leer y escribir muy bien todos y cada uno de los versículos, usted puede ser un buen ciudadano. Porque siguiendo los principios de la santa palabra, usted va a poder ser un ciudadano ejemplar porque cumple con lo que le dispone la iglesia y por ende usted es un ciudadano que va a realizar un progreso, pero no a beneficio personal, sino a un beneficio de la colectividad. Porque acuérdese muy bien que si usted es malo, usted se va a quemar en los infiernos. Entonces, este es el discurso del Partido Conservador. ¿Y el Partido Liberal qué le dice? Que cada quien piense lo que quiera, que cada quien tenga la creencia que considere necesaria o que le llegase a importar. Lo que necesitamos es un proyecto político que busque el progreso económico sin la intervención de la iglesia. Porque es que la iglesia es la que cobra el diezmo, cobra impuestos, es dueña de universidades, cobra por ir a estudiar. La educación está siendo privatizada por culpa de la iglesia. Por eso se necesita que el progreso llegue a Colombia sin la intervención de la iglesia, que las escuelas sean públicas y que todo el mundo pueda hablar y hablar políticamente hablando, se pueda expresar sus puntos de vista, teniendo en cuenta una formación letrada y que tenga la capacidad de escribirlos y publicarlos. Entonces, ojo porque el Partido Liberal quiere un progreso, pero sin la iglesia, y quiere pensar en la economía, mientras que el Partido Conservador piensa que si hay buenos ciudadanos, moralmente hablando, no razonalmente, moralmente hablando, porque la razón es diferente a la moral, eso lo van a entender el otro año en noveno. Y eso nos va a llevar a que el Partido Conservador crea que un buen ciudadano va a traer el progreso, que una persona honesta va a traer el progreso, pero beneficiando a los demás. Ahora, ¿cuál de los dos es cierto? Yo lo colocaría en tela de juicio. Y aquí es en donde vamos a observar la corrupción de cada una de las posturas, porque el Partido Conservador va a defender entonces a la iglesia, porque el motor del progreso va a ser la iglesia. Si es que el joven es educado y es decente y se expresa siempre con benevolencia, expresando gratitud hacia las figuras eclesiásticas que le han permitido y le han dado la palabra y la iluminación de la vida que es temporal y prestada, va a ser un ciudadano ejemplar. Mientras que los liberales dicen, felicitamos al ciudadano que aplica los rosarios, que toma hasta agua bendita, pero necesitamos es el progreso económico, necesitamos que esto se mueva, necesitamos que los impuestos sean menores, necesitamos que la economía se active y necesitamos que el cura esté en la iglesia y no esté en las calles diciendo qué debe hacer la gente o no, porque el Estado tiene que separarse de la iglesia. Atentamente, Partido Liberal. Entonces, caiga en cuenta cómo lo aterrizan, cómo aterrizan las tres ramas del poder, cómo aterrizan entonces las leyes entonces a favor de la iglesia o en contra de la iglesia, las leyes a favor de la economía o a favor de la moral, las leyes a perseguir a la iglesia o a prestarle dinero y darle más apoyo a la iglesia. Y aquí viene lo peor, cuidarle la propiedad privada ¿a quién? Al Partido Conservador, a la iglesia y a los que están letrados en el poder, o cuidarle la propiedad a quienes están dentro de la economía. Y lo peor, la felicidad ¿para quién va a ser? ¿Para el ciudadano ejemplar con la moral? ¿O el ciudadano para aquellos que participan realmente en la dinámica de la economía? Ese va a ser la guerra y este es el motor del conflicto colombiano y por eso es que vamos a tener una materia que se llama violentología que la van a ver en noveno. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? ¿Quedamos claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Quién quedó? ¿Necesita traducción? ¿Quedamos claros? Rápidamente, cuéntemelo todo. 4:43, esto se pasó volando. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Entonces la pregunta es, ¿quién le está enseñando entonces a escribir acá? ¿La iglesia? ¿Partido Liberal? Dice Daniel Quevedo, ¿esta división todavía está? Sí, señor. Y usted puede ir al llano colombiano y se la va a encontrar. Usted puede ir directamente a Boyacá y puede encontrar también esta división. Usted se puede meter a los campos antioqueños en Urra
por ejemplo, usted va a encontrar directamente esta división. Usted pasa de La Palma, va para Río Negro, usted se va a encontrar esta división de los partidos conservadores y liberales. ¿Quién es el que está amando? Al mando del pueblo. Y si aquí somos conservadores porque respetamos entonces lo que dice la Sagrada Palabra y lo que dice directamente la Iglesia. Y si aquí somos liberales, entonces nosotros los liberales lo que queremos es el progreso, que el cura no se meta con el alcalde. Y usted va a encontrar entonces una pelea de poder y por el poder en una Colombia rural. Muy bien, vamos cerrando entonces en este espacio y yo creo que el juego nos quedaría para mañana por lo que veo. La Constitución de 1855 nos va a mostrar este problema. Y es que necesitamos el federalismo. ¿Y por qué el federalismo? Porque en el centralismo nacieron dos maneras de pensar y de gobernar. El Partido Conservador y el Partido Liberal. Así que con el federalismo dejamos que los partidos tomen elecciones en sus regiones y el que gane lleve a cabo su proyecto político. Pero aquí viene el problema mayor y es, si el Partido Liberal está en el poder, apoya a las regiones para que el Partido Conservador no suba al poder, porque se van a ver siempre como enemigos. Es que este apoya a la iglesia y la iglesia no trae progreso. El otro dice, este es pecador y este es un hereje y este está en contra de la iglesia. Entonces, los partidos, pensando en su posición desde la iglesia, empezaron a pelear en los pueblos, en las regiones, y las familias de poder empezaron a mirar qué partido es el que le va a garantizar realmente su derecho a la propiedad privada. Entonces usted va a encontrar a una Antioquia que primero es conservadora, luego hay un golpe de Estado porque hay familias que le dan dinero y le dan peones y asesinan entonces a los conservadores y ¡plup!, ahora se convirtió en liberal. Usted va a encontrar un Santander que es liberal de pura cepa, pero va a encontrar que en San Gil se van a organizar y va a llegar los conservadores y le dicen o se van los liberales o los matamos en la iglesia para enterrarlos en la iglesia. Entonces, observa directamente que la postura del Partido Liberal y Conservador presionó directamente al federalismo en Colombia con la Constitución de 1855 y llevó a una guerra civil. Y una guerra civil en donde cada partido quería tener poder en su región. Mientras tanto, el presidente que llega en 1855 se llama el liberal y se llama José María Obando. José María Obando predica por un lado la ley, pero no la aplica por el otro. Predica los derechos de la libre conciencia y pensamiento, pero persigue a los liberales. Pero es que el liberal piensa que la iglesia es el camino de la salvación, pues es problema del conservador. Pero ¿qué es lo que hace el liberal? Dice, ese es un peligro, hay que acorralarlo, hay que dejarlo nadando en los ríos. Entonces, observe directamente cómo hay un doble discurso en Colombia. Por eso empezaba con la ley. ¿La ley para quién es? ¿Para que los demás obedezcan y yo sea la excepción o es realmente para todos? Y vamos a encontrar cosas regulares con José María Obando para ir cerrando. José María Obando dice que el progreso a Colombia va a llegar y llegó, claro que sí, desde la disminución de impuestos a las importaciones, pero hay un problema, quebró la industria nacional. ¿Qué quiere decir eso? En la idea de progreso de José María Obando. Entonces, vean, todos observamos a inicio de año que habían máquinas y había una revolución industrial de Inglaterra. Significa que hacer una ruana en Inglaterra puede tardar 5 horas. Usted coloca la lana y simplemente usted opera la máquina y ¡tan! En 5 horas saca usted la ruanita y la va a vender. Pero el artesano colombiano, lastimosamente, no se demora 5 horas. Tiene que trasquilar a la oveja, sacar el hilo, empezar a tejer y se puede demorar hasta una semana haciendo una ruana. Ahora comparemos en precios. ¿Es más barata la que fue hecha en máquina o la que es hecha en mano? La que es hecha en mano, lastimosamente, va a ser mucho más costosa. Y cuando llega al mercado colombiano, las ruanas que son hechas en Inglaterra a un precio bastante bajo, pues ¿qué pasa con el artesano? Se empieza a quebrar. ¿Y por qué se quiebra? Porque el gobierno no le colocó impuestos a las ruanas, en este ejemplo que estoy colocando, a las ruanas, al tabaco, a los muebles europeos, sino que lo que dijo fue, el progreso es dejar circular a los productos europeos en nuestras ciudades colombianas, o bueno, neogranadinas.
Mi pregunta es en este caso, ¿el liberalismo realmente ayudó o perjudicó a la economía? Y la ñapa, para ya ir cerrando este espacio. Vamos a encontrar entonces a los esclavos. Y la ñapita de los esclavos es espectacular. Los esclavos se decían entonces que eran libres con Simón Bolívar, pero mentira, porque necesitaban mano de obra para trabajar en las haciendas. El señor José María Obando le propone directamente a los hacendados que debe existir la libertad de los esclavos. El departamento del Cauca, departamento del Valle del Cauca y Nariño se le van a rebelar y le dicen a José María Obando que si quiere sangre, los mismos esclavos que va a tener libre van a ser los mismos que le van a ayudar a su paso hacia la muerte. Entonces José María Obando le propone, listo, no hay problema, yo me quiero quedar vivo, pero le propongo la libertad de vientres. Entonces, quédese usted con la familia esclava, pero los hijos que tengan ellos van a ser libres. Entonces va a postular directamente una liberación de los esclavos, pero de una manera gradual, y la emancipación de los indígenas, que esto tiene doble filo, que es darle derechos a los indígenas, tratarlos como ciudadanos, pero quitarles su estatus de indígenas. Significa que la tierra de los indígenas ahora se le puede echar mano, ahora se puede vender, ahora se le puede pedir una titulación. Y la ñapa de José María Obando para dejar un país en caos y realmente en polvo, con estos vientos de Europa, lo que el viento se llevó y el polvero que nos dejó, es que José María Obando le propone a las regiones que hagan sus propias leyes, que hagan sus propias constituciones a favor de sus necesidades. Y ahí va a aumentar la carnicería, porque entonces, bueno, ya le explico esa idea a Daniel Quevedo. Entonces, ¿qué va a pasar? Partido conservador, Partido liberal, se van a matar a como de lugar por ganar las elecciones en esas provincias. ¿Para qué? Para poder redactar en las constituciones sus proyectos políticos. El Partido conservador, centralista y de la mano de la iglesia, o el Partido liberal, federalista y sin la iglesia en el camino. Esas son las guerras que vamos a tener en ese espacio y por eso las familias y los pueblos van a pelear entre sí. Porque si José María Obando permite que cada provincia haga su constitución, pues la guerra va a ser un desorden en todo el país, donde entre vecinos se van a pelear para que el mando más fuerte sea el que redacte una constitución que tengan que obedecer todos. Y eso va a llevar a que en las regiones tengamos golpes de estado sucesivos. La constitución conservadora luego cae, la constitución liberal. Y hay un desorden en el poder, porque el Estado de Derecho colombiano nunca pensó en la ciudadanía. Siempre pensó fue en los intereses de sus partidos. No siendo más, son las 4:52. Les agradezco a todos, qué pena los 2 minutos. Para explicarle a Daniel Quevedo, quiero ser claro que en la colonia se entendía a los indígenas con un estatus especial. Significa que ellos simplemente pagaban impuestos, pero se les respetaba su tierra. Cuando yo nombro a un indígena ciudadano, el problema es que la tierra ahora pasa a ser del Estado. Les agradecemos a todos por su tiempo. Muchas gracias por su espera. Nos vemos entonces mañana. Un abrazo enorme. Cuídense muchísimo. Mañana hay juego y mañana hay foro. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz tarde para todos.